continuamos aquí con esta serie de entrevistas, ¿sí? de todo lo que tiene que ver acá con la fundación, con el Baile de Casino, con la historia. Y este grupo vamos a hablar en concreto de historia de la música cubana, ¿sí? Vamos a repasar un poco esto político, cultural, también de Cuba, antes y después de la revolución, que me parece el tema súper fundamental para entender todo eso, ¿no? Cómo se origina. Vamos a hablar primero, como primer tema de esta parte de la entrevista, Cuba antes de la revolución, ¿sí? Tema para no entender y hasta donde llegan mis conocimientos, muy poco hablado, ¿sí? ¿No? Lo que pasaba antes de la revolución y cómo era Cuba antes de la revolución, cómo vivía el día a día el pueblo de Cuba antes de la revolución. Me parece interesante mencionar un artículo que se había publicado en Facebook de que en Cuba antes de la revolución, más o menos en la década de los 50, había más cines que en Nueva York y en París juntos, ¿no? Es decir, que había como una preponderancia cultural interesante, ¿no? En Cuba antes de la revolución. Esto como para darte puntapié para que menciones un poco todo esto. Bueno, mira, vamos a estar primero claro de que yo no estaba en esa época. Yo, lo que te voy a contar, parte de mis investigaciones, de testimonios de mis padres, de gente que vivió esa época y de materiales que he ido recogiendo. Digamos que yo siempre tuve una idea bastante parcializada de lo que podía ser Cuba antes del año 59. Hablamos de la revolución cubana. Yo casi que preferiría llamar revolución de Fidel Castro, porque revolución cubana ha habido varias. Hubo una revolución en el 33, etc. Bueno, en fin, esta idea parcializada que yo tuve hasta los 27 años, de irme a vivir a Japón y de empezar a ver otros materiales, a encontrar otras realidades totalmente ocultas para mí. Espera un segundito, no conte. Yo necesito que no hable. Vamos a estar grabando. Ya no puedo hablar. Perdón, no sé si vas a poder editar, pero bueno. No hay problema. Bueno, mira, la cosa es esta. Yo me voy precisamente a vivir a Miami, habiendo tenido una predisposición bastante fuerte con respecto a la ciudad de Miami. Estoy diciéndote que mi generación es una generación que nace con la revolución cubana, con el proceso socialista, que tuvimos educación gratuita, pero que en la educación gratuita venía la parte de socialización ideológica, por supuesto, y que ves las cosas desde el lente en las que ellos te lo presentan. Así que llegué a Miami y los primeros años en Miami tampoco fueron muy, vamos a decir, no era de una bienvenida, por lo menos de las generaciones más viejas, muy de todo corazón, porque en cuanto tú llegabas y te conocían, tú dices, tú eres de los que nacieron en el comunismo. O sea, ya esto me predisponía mucho a acercarme a ellos y por supuesto eliminaba la posibilidad de yo conocer la parte que ellos vivieron, que yo no viví y que para mí sería un gran dato. Ya después con el tiempo, entonces sí, dejé de disgustarme por ese tipo de cosas y entonces empiezan a aflorar una serie de testimonios. Y en los últimos años, YouTube y las redes
se han desarrollado de tal manera que encuentras con una facilidad espantosa una cantidad de materiales que hablan por sí solos. Más que ir a buscar una biblioteca, posiblemente lo encuentres todo hoy por hoy en internet. Lo que hay que saber buscar y saber organizar la información, porque hay mucha información que está tergiversada y que obviamente con un poquito de sentido común te das cuenta que hay mucha manipulación. Bueno, hablando de esto de manipulación, se me ocurrió, me acaba de pasar por la mente una página de internet que se llama, no sé si Salsa en Casa, algo así, hecha por un puertorriqueño que malversa totalmente todas las realidades históricas. Pero hay que ver, hay que ser malintencionado para hacer un trabajo tan bien hecho de tergiversación. Pero es copioso lo que el tipo plantea. Bueno, en fin, mira, en mi pueblo, que es un pueblo de campo, así de sencillo, nada más que habían, fíjate, 2 cines y un anfiteatro y 7 lugares para ir a bailar el fin de semana. El Casino Español, la Sociedad de Color 10 de octubre, el Liceo, el Salón Darío, y ahora no recuerdo las otras, pero habían 7 lugares. Estamos hablando de que había de todo, pizzería, cafetería, de todo tipo, una terminal de ómnibus, trenes que llegaban ahí, una línea de tren pequeña, pero llegaba un trencito ahí. Y todo esto después de la revolución, supuestamente con el modernismo, hasta los tranvías de La Habana y los tranvías de Matanzas, todo eso desapareció. Ahora, la vida de los años 50, independientemente de que hubiese, digamos, diferencia entre el campo y la ciudad, como las hay hoy por hoy en todos los lugares del mundo, lo que sí era notable era una vida social, una vida cultural bastante adelantada. Adelantada con respecto a algo, porque uno no puede, ese adelantado no es un absoluto. Digamos que al resto de los países de Latinoamérica o incluso comparable con los mismos Estados Unidos, Francia, Europa. Cuba, la televisión es uno de los primeros lugares donde se estrena la televisión. En Cuba es uno de los primeros lugares donde se estrena el teléfono. Bueno, puedes buscar esas trivias por ahí por internet que te van a decir una serie de cosas en las cuales Cuba tuvo vamos a decir, un cierto orden bastante ventajoso con respecto a lo demás. Y la vida cultural, la moda, el modo de consumir lo que a nosotros nos interesa, los bailes sociales, digamos que a pesar de la supuesta pobreza de la que se habla dentro del régimen revolucionario, es bastante, digamos, adelantado. Yo tengo la certeza, o sea, de testimonio, que daba lo mismo que tú fueras negro, mulato, blanco, rubio, trigueño, que el fin de semana fueras trabajador de la, qué sé yo, de la caña, lo que fuera, libre a tener trabajo, por supuesto. La gente, el buen vestir era parte de la cultura, no importa si eras pobre. La gente trabajaba para salir el fin de semana bien vestido a un lugar a bailar. Y de esto estamos hablando, daba lo mismo que fuera un club de negros que un club de blancos. Y hay que mencionar este tema de los negros y los blancos, porque como Estados Unidos dictaba más o menos una gran parte de todas las políticas internas de Cuba, era más importante quizás el embajador de Estados Unidos que el propio presidente de la República de Cuba. Éramos una neocolonia. Sí, se practicaba lo que era la segregación racial, etc. Segregación racial que se practicaba a todos los niveles. Habían clubes de negros, clubes de pardos y mulatos, en las cuales tampoco en el club de pardos y mulatos, mulato es el negro claro,
la que está cruzada con blanco, tampoco podían entrar los negros. Pero lo que sí era común era que la música que se tocaba, no había música para blanco, ni música para negro, ni vestimenta para negro, ni bailes para negro, ni bailes para época, ¿no? todo, todo esto que tú ves ahora de afrocubano, de baile, no, porque la parte afrocubana y que tienen que meter de toda esta parte de religión tribal en los bailes sociales cubanos, esto todo es inventado después de Fidel. Esto no existe. Entonces, estamos hablando de gente de todos los colores, de todas las religiones, bailando elegantemente. Y esta es la parte que a mí me interesa salvar. A mí la parte que me interesa salvar en todo caso es todo lo que ayuda a que Cuba y la humanidad en general vaya al próximo escalón. A veces cuando digo al próximo escalón, alguien me pregunta, bueno, ¿y quién tiene el derecho de decir que esto es el próximo escalón y este no lo es? Yo también establezco precisamente en la teoría antropológica del MDC criterios para poder decir este estado es superior a este y este no lo es con respecto al otro. Es una persona que en un baile social termine haciendo gestos machistas o sexistas. Básicamente esa expresión que casi siempre viene nacida de la pobreza y todo el mundo está tan empeñado en eliminar la pobreza al mismo tiempo que quiere conservar la cultura nacida de la pobreza, de valores nacidos de la pobreza que no pueden ser valores, digamos, muy altruistas, muy desarrollados. Esa contradicción hay que eliminarla. Y yo no puedo obligar a la gente, pero puedo hacer mi parte de trabajo y plantear una propuesta metodológica para que por lo menos la gente se dé cuenta que hay un modo de disfrutar socialmente el baile que es un poquito más sano, un poquito más respetuoso, un poquito más ecológico. Claro, aclaremos la duda que lo que mencionabas vos, las costumbres que vienen de la pobreza y acá en Argentina, en Cuba, en China, en todo el mundo, ¿no? No tiene nada de malo todo. La pobreza no. O sea, ser pobre no es malo. La pobreza no es deseable para nadie. Exactamente. Al mejoramiento, a la promoción de buenos ideales, buenas costumbres, que como decías antes, lo pueden hacer los pobres, lo pueden hacer los ricos, lo pueden hacer todos. Eso principalmente, obviamente vamos a hablar más adelante de los pilares fundacionales de la Fundación Casino para Todos, ¿no? La buena costumbre no solo para el que baila, sino para la humanidad en general, ¿sí? Esto es en este nivel a un nivel superior, ¿no? Como a evolucionar, a mejorar la humanidad en realidad, que nada tiene que ver con si esto es bueno, esto es malo. Hay un criterio que puede tener cualquier persona que decir esto es mejor, claramente, alevosamente mejor para los valores de la humanidad, para mejorarla, y esto no, claramente. Exactamente. Evolución todo el tiempo dialéctica, ¿eh? Porque la gente también, la gente, yo no sé cómo se arman de estas herramientas para justificarlo todo. O sea, se arman incluso lexicalmente, semánticamente para utilizar palabras malversadas. O sea, una cosa que ha cambiado no tiene que ser básicamente una evolución, por lo menos no dialéctica. Y nosotros en el MDC hablamos todo el tiempo de evolución dialéctica, en la que el estado siguiente tiene que ser un estado que supere al anterior. No es que el estado siguiente sea un estado en más desventaja que el anterior. No, eso no tiene sentido. Y esto lo aplicamos a todo, ¿eh? Sí, lo mismo a la técnica que a la concepción estética, que a la concepción social, porque la técnica muchas veces define el ambiente psicológico del... Bueno, a mí me pasó esto hablando de la experiencia propia totalmente, ¿no? Cuando empecé a tomar tus cursos de Método Cuadro Casino, y esto no por hacerte publicidad, ni fama, ni idolatría, ni nada de eso, el tipo de baile de casino más apuntado a lo tradicional va estrictamente de la mano con ciertos valores. O sea, ya el simplemente hecho de bailar de una manera y no de otra va íntimamente relacionado con una mentalidad de otros valores. Eso está totalmente
no voy a entrar en debate de lo que está bueno o lo que está malo, porque eso es conclusión personal de cada persona. Y además para mí es muy limitante este debate. Pero existe también en el tipo de baile, en los valores que uno mismo va adquiriendo cuando baila de cierta manera o de otra manera. Por ejemplo, exactamente, la disposición psicológica es completamente diferente. Totalmente, por ejemplo, como para dar un ejemplo, esto de actitudes o bailes o expresiones artísticas sexistas, para unos puede ser divertido, para mí no es divertido, no va al caso de si es bueno o es malo, pero bailar de una manera elegante tiene otro disfrute diferente que también va de la mano con esto de la transmisión de los valores. Cuando, por ejemplo, un instructor enseña cosas que por ahí no son cosas que construyen el mejoramiento de la humanidad en general, no solo de los valores de los que aprenden a bailar, para mí el problema central está en la falta de curiosidad de los que aprenden y no tanto del instructor, porque el que va y aprende y le enseña cualquier cosa le dice, ah, bueno, esto es así, listo, ya está. Pero la falta de curiosidad de la gente está muy marcada. Por ejemplo, acá en Buenos Aires, a mí me pasa muchos alumnos que yo he tenido y les he intentado transmitir el método cuadro casino como una técnica un poco más minuciosa, más detallada, que requiere un mínimo más de estudio, la gente, muchos se aburren o se cansan porque se quieren divertir ya. O sea, en la primera clase ya se quieren divertir, ya quieren pasarla bien. Y para mí hay un virus generalizado que se llama facilismo coreográfico. Y eso vuelve a la gente como que le pone una pared acá, más de acá no podés aprender. Tenés que divertir ya. Y eso es en parte también falta de curiosidad total. Pero total por las personas. Y esos son valores que yo también intento transmitir a la gente más allá del baile y con el baile. No, mira, el tema, claro, hay personas, yo no sé cómo eso se define en términos de psicología, porque no tengo conocimiento de eso, pero hay personas que yo diría que tienen una desintegración total de todos los elementos que forman parte de la vida. Ellos no logran ver que cada cosa está íntegramente relacionada, que nosotros vivimos en un sistema formado por partes y las partes en el todo, y una cosa trae la otra. Es un paquete, nosotros somos un paquete. La vida básicamente es un paquete. Hay gente que no quiere hablarte de política porque no le interesa la política, que quiere decir que los artistas, el arte y la política no tienen nada que ver, cuando el arte es una expresión de pensamiento. Y muchas veces está fomentada, acompañada y financiada por la política. Eso no lo digo. Totalmente. Y cuando no lo es. En Francia, Argentina, en todo el mundo. No, en todos lados. Y cuando no es hecha de esa manera, y es una, vamos a decir que una manifestación espontánea, es un reflejo total de la realidad. Si tú te pones ahora a ver lo que hablábamos ahorita, mira, las letras, vamos a estar de acuerdo que tenemos una parte que es antropológica y otra parte que es ideológica. Yo pienso que hay que analizar el problema de subdesarrollo latinoamericano o de los países subdesarrollados. Yo creo que esto obedece más, y por eso me interesa tanto la antropología, a una función antropológica que a una función ideológica. La función ideológica es una subfunción precisamente de la calidad antropológica de una población o de un grupo cultural determinado. Es mucho más fácil dominar a gente y de instalarle como instalamos a una computadora, un virus ideológico, cuando esa armadura antropológica es endeble. Si observas, existe vamos a decir, una correlación entre la efervescencia religiosa con las dictaduras, por ejemplo. O sea, los países que tienen un bajo IQ
coeficiente de inteligencia medio de la población tienen problemas de dictadura, tienen religión instalada ahí y todo eso viene junto. En el caso de la cultura y de la expresión artística, la expresión cultural, o sea, la gente no puede pensar que en Cuba tenemos un desastre de 50 años en que nada funciona y solamente la cultura funciona. No, no. En la cultura tenemos a Cuba todo el mundo lleno de reggaetón, tenemos a los que bailan, a los que cantan música cubana hablando todo el tiempo de dime que te diré, de que si un ojo por ojo, diente por diente, como estas, o sea, estas letras que no cantan a nada, que te llevan a la humanidad a otro espacio. Y en el baile pasa lo mismo. La estética. De ir a Cuba en 2017, quedé sorprendido por la cantidad de reggaetón que había generalizado, instalado en el pueblo. O sea, no escuchabas un son en La Habana, pero ni de casualidad, ¿eh? Todo el mundo reggaetón y... Esa es la demostración del fracaso del proyecto cubano. Mira, el problema es que el proyecto cubano, como tiende a censurar y a vigilar lo que es todo tipo de expresión abiertamente ideológica, la gente no expresa su frustración ideológica por ahí, la gente se libera haciendo otra cosa que no es cubana. O sea, la gente se niega a sí mismo y la gente abraza otra cosa que no lo significa eso. Eso es una reacción indirecta, porque ellos obligan a que sea indirecta. Sí. Pero eso manifiesta precisamente la calidad. Te decía esto porque empezamos tocando este punto por la relación directa que hay entre la técnica concreta, la calidad técnica de lo que tú ejecutas en el baile y una serie de valores sociales, psicológicos, estéticos que vienen totalmente coordinados con esa expresión corporal. Van de la mano, van de la mano. Van de la mano, no puede, eso no lo puedes cortar, no puedes cortar esa. Una persona. Inclusive gente el que lo baila no es consciente de esto, que esto va de la mano, porque es así. Vos lo podés, tiene que ver con la mentalidad. La palabra no es la más adecuada, pero básicamente digamos que hay una plebe intelectual, no se daba cuenta de eso. O sea, hay gente que no se... Mira, no tiene nada que ver con que tú seas pobre ni seas de una familia más holgada. Significa tu actitud de mejoramiento. Hoy por hoy, si tú logras tener conexión a internet, que se logra muy barato en cualquier lado, tú puedes educarte a ti mismo. No necesitas ni tener, que no tengas título de médico, eso es otra cosa, pero de que hay posibilidades de mejorarse, las hay. Y que siempre hay opciones y tú puedes escoger lo más grotesco, lo más ordinario, o puedes escoger algo que obviamente tiene otra calidad. Eso es innegable. O sea, como vos decías, esto que no tiene nada que ver ni la pobreza con la riqueza, porque claramente un pobre puede ser inmensamente más instruido, curioso por mejorar su vida y curiosidad por la actitud, depende de la actitud. De la actitud. Y un rico que es ser totalmente un ignorante, de que no le importe nada y lo único que le interesa son los placeres mundanos de disfrutar la vida, el mundo material. Bueno, pasamos porque si no, no entendemos. Sí, adelante. Nombrame personalidades referentes de la música cubana para vos. Mira. Vamos a hacer una cosa. Si tú quieres tener una idea de quiénes o sea, vamos a decir la línea genética de la música bailable cubana y la línea genética, dos líneas que van paralelas de los bailes sociales cubanos, eso lo vamos hay que olvidarse un poco de los personajes famosos y hay que traer a los personajes no son populares o famosos, sino los personajes que crearon los saltos cualitativos de género, los que fueron construyendo, no los que vendieron más, ni los que más, porque, a ver, Celia Cruz sería, por ejemplo, Celia Cruz, Gloria Estefan, son gente súper conocida,
por la industria, pero básicamente estas personas no tienen un aporte sustancial en lo que es el desarrollo de la música. Entonces yo voy a ir a hablar de tipos que fueron los que construyeron cada escalón. Mira, la música cubana propiamente dicha, no estoy hablando de la música que viene de Francia, de España, no, de la que ya se llama música cubana, comienza con las habaneras. ¿Okay? Las habaneras o queda como no música como bailable, sino más bien una música para escuchar, pero básicamente era bailable, la danza habanera. Se llama danza o habanera y hay casos en que lo llaman también danzón habanero, etc. Esto, los dos personajes más importantes son Ignacio Cervantes y José White. Ambos vivieron en Matanzas y ahí ellos hicieron muchas actividades en las sociedades criollas, conciertos para recoger dinero para la causa independentista. Ambos dos fueron expatriados, fueron expulsados de Cuba y fueron los que fundaron lo que después vendría a tomar ya un puesto súper importante en lo que es toda la historia de la música bailable, porque dona la estructura, el esqueleto de todos los bailes sociales. Estamos hablando del danzón matancero. Fíjate, no mencioné la contradanza criolla, porque la contradanza criolla, que es una herencia de la contradanza francesa, no tiene un personaje representativo, ni quedó registrada toda su morfología coreográfica, ni cómo se hace. Hoy por hoy se montan contradanzas por un espectáculo histórico, algo de eso, pero no existe un libro donde tú puedas decir estas son las figuras, nadie se dedicó a hacer eso. Y eso precisamente es una de las cosas que me impulsó a hacer una caracterización coreográfica de los bailes sociales cubanos que yo conozco. Bien, el danzón, el músico más importante es Miguel Fairide, que es matancero de mi provincia. El danzón nace o es publicado, no nace, se tocaba desde el 1850, pero el danzón matancero ya como música, vamos a decir, nacional, baile nacional, lo cual era muy disidente en esa época decirlo, porque estamos acabando la Primera Guerra de Independencia. En 1879 se publica el danzón. Después del danzón, estamos hablando de 1879. Después, en el 1910, hay un hombre de Madruga, un pueblito de Madruga, que está entre La Habana y Matanzas, le pone los montunos al final al danzón. O sea, el danzón era una cosa que tenía introducción, la parte bailable, de nuevo un paseo, una introducción, otra parte bailable, y terminaba así. No tenía esa última parte, la estructura A, B, A, B, A, B, C, surge. Eso A, B significa no se baila, se baila. Esa estructura de introducción, la parte bailable, introducción, parte bailable y luego una parte de éxtasis, se llama montuno, la introdujo Urfe, que viajaba por toda Cuba, yendo a Oriente. En Oriente estaban los sones, que no eran sones, todavía no era el son que conocemos actualmente, sino eran unos montunos que empezaban con la misma cantaleta y terminaban con lo mismo. O sea, empezaban de la misma manera. No había una introducción, después una parte de más, vamos a decir, animación. Eso no existe. Empezaba animado y terminaba animado desde el principio. Entonces ese hombre lo introdujo. Esta estructura
de tener un montuno, vamos a decir que es reciclada después en el resto de los géneros. En los años 1940, si mal no recuerdo, viene otra persona que se llama Aniceto Díaz, que entonces coge esos danzones y lo convierte en una cosa que se llama danzonete, que básicamente es tocar son con una orquesta charanga. Una orquesta charanga es el formato musical que toca los danzones, un formato de origen francés, o sea, es una, vamos a decir, una evolución, una edición del formato musical de las orquestas típicas francesas que tenían los tímpanis, violines, instrumentos de viento, como flauta, clarinete, incluso trombón. Esas charangas que se llaman charanga francesa son uno de los formatos más importantes de Cuba. El padre de eso es Miguel Fay. Ahora, paralelamente al danzón, vamos a decir un poquito desfasado, porque el danzón es lo primero y después empieza el son. El son básicamente era algo que surge en la manigua. La manigua significa el monte, los campos de batalla. Durante la primera guerra de independencia, que estamos hablando de 1868 al 78, 10 años. En este periodo, negros y blancos estuvieron juntos luchando y ahí, por supuesto, hubo la primera transculturación, la primera participación de ambas partes. De ahí, el son es una cosa más campestre, más rural. El danzón sí surge en la ciudad. El danzón es por naturaleza urbano. ¿Okay? Urbano no tiene nada que ver con la acepción de urbano actual, que es graffiti y cosas deformadas, mal vestido, malas palabras, no, nada de eso. Urbano en el sentido de que venía de la ciudad. Bien, el tipo más importante, como así era Miguel Faird en el son, el tipo que inicia, vamos a decir, el son, es Miguel Matamoros, que tuvo un trío, tuvo un septeto, tuvo hasta un conjunto, que no lo tocaba, o sea, no tocaba en él, pero lo tenía, porque era además de músico, era un buen empresario. Después había septetos de todo tipo. Te vas a encontrar el septeto Matanceros Matanza, el septeto oriental, el septeto nacional, el septeto habanero, septeto nacional de Ignacio Piñeiro, es más conocido. Estamos hablando ya de 1927. Ignacio Piñeiro es una de las personas más importantes del son cubano. ¿Por qué? Porque en ese septeto había una trompeta, no solamente ya era el son trovadoresco de Santiago de Cuba, de dos guitarritas y un tres, en donde no había percusión, sino que había todo tipo de roles de percusión con bongo, había bajo, había trompeta, había tres, había guitarra, y maracas, clave, había 7 instrumentos. Eso es súper importante. Ahora, después el son de esos septetos, hay una persona que no quiere decir que haya sido el primero que lo inventó, porque según mis investigaciones, este formato orquestado se inventó primero en Matanzas. Hay que corroborar. Son los conjuntos. Tú has escuchado seguramente hablar de la sonora matancera. Bien, una sonora es un conjunto, un formato diferente al de la charanga, que tiene trompeta, tiene 4 trompetas. No, en vez de tener flauta como la charanga, tiene trompeta. En vez de tener violines como la charanga, tiene entonces guitarra. Ya los conjuntos tienen piano. Lo que antes los septetos tenían como el tres cubano, que es un instrumento de cuerdas que además hace unos motivos
unos figurados rítmicos, lo que le da el tumbao, o sea, el llamado tumbao, eso viene del tres cubano, se mete en los pianos. La persona que creó, que se conoce, que se acepta como el creador de los conjuntos y del son montuno, es Arsenio Rodríguez. Nuevamente otro matancero. Matancero que se fue a los Estados Unidos y dejó su conjunto en Cuba a uno de sus compañeros, Chapotín, y entonces se conoce el conjunto Chapotín. Bien. Pero ya Chapotín es famoso, pero Chapotín no creó nada. El que creó eso fue Arsenio Rodríguez. Ahora, del septeto pasamos a conjunto y ese salto lo trae Arsenio Rodríguez. De las charangas, de los danzones que había creado Failde, danzón había funcionado con un montuno atrás, que se lo había puesto Urfé en el 1900. Vamos a tener otro escalón más arriba, que es con Antonio Arcaño. Antonio Arcaño es un habanero, un flautista, que hace una serie de innovaciones en la charanga que van a permitir el surgimiento de otros géneros. La charanga, estamos diciendo que es un formato especializado en danzones. Los conjuntos y los septetos son grupos, vamos a decir, formatos especializados en sones, pero la charanga adopta una innovación que había hecho Arsenio Rodríguez cuando creó los conjuntos. Arsenio Rodríguez puso a su hermano, que no tenía trabajo, que era rumbero, a tocar con una conga, con una tumbadora en su orquesta. Entonces, esa innovación de haber traído una conga, que era algo mundano, que no estaba metido en los conjuntos, lo hizo Arsenio Rodríguez. Eso mismo lo hizo Antonio Arcaño en la charanga. Y eso permitió que el surgimiento, o sea, este patrón rítmico en el que aparece un tum-tum en el contratiempo, dentro de una charanga, le da una sonoridad que las charangas que tocaban danzones antes no tenían. Y eso le da pie a que el bailador empiece a hacer un efecto con los pies sincronizado con ese tum-tum que cae en el contratiempo. Una persona que había estado en el grupo, precisamente en la charanga de Antonio Arcaño, se dio cuenta que había la oportunidad de crear algo nuevo, de ponerle un nombre a eso, y es Enrique Jorrín, el creador del cha-cha-cha. Oficialmente, para mí, el que gestó todos esos cambios para que surgiera el cha-cha-cha y el mambo fue Arcaño, porque de Arcaño salió Jorrín y salieron los hermanos López, Orestes López e Israel López, que son los que se le adjudica el mérito de haber creado el mambo. Ahora, el mambo como género, porque ahí en la orquesta de Arcaño se hace un danzón que se llama danzón mambo, que es lo que da el motivo para hacer el mambo, que vamos a conocer después a través de Pérez Prado. Pérez Prado lo que hizo fue popularizar lo que habían hecho Arcaño. Exacto. Entonces, ya después que el mambo se popularizó en México con Pérez Prado, que había estado, Pérez Prado era Damaso Pérez Prado, había estado en la orquesta Casino de la Playa, se va para México y en México populariza el mambo, sale en entrevistas de radio diciendo que él había creado el mambo y ya todo el mundo se lo creyó sin haberle dado ningún mérito a los aportes porque ya el mambo había una canción que se llamaba Danzón Mambo, de hecho. O sea, ni siquiera inventó el nombre. Pero bueno, fue que hizo famoso el mambo. Y ya después es en el año 57, el hermano de Orestes López, que fue el que creó el número llamado Danzón Mambo, registra un disco
un álbum de estos de vinilo de los Prietos en el 57 en Cuba que se llama Ritmo Caliente de Cachao, Israel Cachao. Lo vamos a conocer después en los Estados Unidos porque Andy García, el cubano, el actor cubano de las películas estas del Padrino, debes conocerlo, Andy García, le dio mucho bombo. Le hizo muchos homenajes y creo que se lo merecía. Bueno, todo esto que hizo Israel López en el año 57, si tú logras conseguir el disco, es lo que se hace en Nueva York, como mambo de Nueva York. El mambo de Pérez Prado es una cosa totalmente loca, ¿eh? No es lo que, porque el mambo de Pérez Prado, ¿quién lo bailaba? Nadie. Lo bailaban básicamente en películas y en presentaciones de películas. En las películas mexicanas, de hecho, sea paso, el cine mexicano fue uno de los trampolines más importantes de la música cubana en toda Latinoamérica, porque habían dos industrias importantes, la industria del cine mexicano y la del cine argentino. Bien, las películas mexicanas tenían siempre una escena de música cubana, un café. Ahí salió entonces Pérez Prado, Benny Moré, se conoce entonces las rumberas estas, Ninón Sevilla, toda esa gente sale de ahí. Bueno, Pérez Prado es conocido Cachao mucho menos que Pérez Prado. Ahora, estamos hablando de que en la época de los 50 en Cuba, había gente que se conocía en Cuba y había gente que se conocía afuera. Uno de los grupos más importantes que tiene que ver con nosotros, con los que bailamos casino, es el grupo, el Conjunto Casino. Conjunto Casino, que después su director se llama Roberto Fá, se convierte en Conjunto Roberto Fá, pero con la revolución ya deja de ser casino para llamarse Conjunto Roberto Fá. Este Roberto Fá fue uno de los soneros más importantes de Cuba en lo que es la música de conjunto, que es el casino, que es la música para bailar casino, el casino primitivo, que ya no se bailaba como el son tradicional de los 70. Bien, viene la Revolución Cubana, se crea un espacio muerto entre 1959 y 1973. Este libro se llama El son no se fue de Cuba, porque habían sacado otra, no sé si un libro o algo, una frase que decía el son se fue de Cuba, o una canción, no recuerdo. La respuesta a ese libro. Esta es una colombiana que hizo una investigación con todas las publicaciones periódicas, revistas y periódicos de esta época para describir todo lo que se hacía en ese momento. Bueno, hubo una especie de, vamos a decir, tiempo muerto, porque con la Revolución Cubana, al cerrarse todos los clubes nocturnos, el músico que tocaba la música bailable pierde su escenario para, sí, el país completo se moviliza en la construcción del socialismo. Estamos hablando hasta el 73. No, 73. Estamos hablando de unos cuantos años. De 59 al 69 hay 10 años. Y después 4 años más. 14, 15 años. Esta mujer habla de lo que se hizo en ese tiempo. Bueno, justamente en el 74, después de este periodo, se fundan los Bambán. Y con los Bambán aparece una nueva época. Los Bambán tienen sus precedentes también. Tiene Rebé, tiene la orquesta Ritmo Oriental. De Ritmo Oriental no se conoce así un personaje. Todas estas orquestas son charangas. Todo esto gracias al aporte de Alcaño en los años 40. Porque Alcaño fue el que trajo la posibilidad de que se tocara son dentro de la charanga. Ya la charanga no solamente tocaba
danzón y chachachá, sino tocaba sones y eso le cambió la sonoridad completamente al son. Y vamos a decir que la catapulta más importante de este estilo de interpretación del son dentro de una charanga es los bambán. Con los bambán hay un antes y un después en todo. En todo. La forma en la que se canta, la forma jocosa. Ellos tienen la característica de las guarachas. La guaracha es un son, pero que canta cosas sociales, un poco más satírico. Y los bambán son cronistas de la sociedad cubana. Y a partir de ahí, bueno, ya entonces viene todos los que conocemos hasta ahora. Pero mencionarlos a todos sería, o algunos sería injusto, porque a partir de los bambán, para allá todo el mundo básicamente tiene un mismo papel. ¿Por qué los bambán son tan importantes? Bueno, porque los bambán sí, Juan Formel hizo una serie de innovaciones que cambió todo. O sea, poner una batería. Eso te iba a decir. Poner una batería, poner el sintetizador, poner... Antes no estaban las charangas, las orquestas, la batería así concreto. No, bueno, mira, espérate. Hay un tipo que se llamaba Cheo Marchetti. ¿Será? Creo. Desde los conjuntos que utilizaban batería. Pero los primeros que utilizaron batería en el mundo, en la música esta que se llama latina, que introdujeron esos elementos americanos. O no sé si la batería es básicamente americana o inglesa, pero vamos a decir anglo. A la música cubana fueron cubanos. Pero ya el nivel de los bambán es otra cosa. Date cuenta que ellos tienen una sesión rítmica que es un monstruo. Ellos tienen todo. Tienen congas, 2 congas, tienen los timbales, las pailas, en Cuba le decimos paila en realidad, y tienen la batería. O sea, el poder sonoro de una charanga, de una super charanga, porque los bambán ya son una super charanga. Date cuenta, ellos recuperaron, hicieron trombones que se habían desaparecido de la charanga. O sea, antes las orquestas de viento tenían todo, pero se utilizaron nada más que las trompetas. Bueno, ellos pusieron flauta, trompeta y trombones. Un segundito. Bien, ese es yo pienso que terminan los bambán. La música contemporánea, porque ya todos los demás son cuestiones de fama. No son tipos que han hecho cambios musicales que han generado cambios bailables. ¿Por qué los bambán sí generaron cambios musicales que generan cambios bailables? Porque el casino que se bailaba cuando tocaba Roberto Faz en el casino de la playa es un casino muy primitivo, y no tiene, pero ni en sueños, la terminación ni la complejidad biomotora que tiene ya el casino de la generación que nace a partir de aquí. Yo nazco precisamente en el 70 y tengo edad bailable, vamos a decir, con 14 años. En el 84 los bambán estaban sacando todo lo que marcó el desarrollo de lo que son los bailadores actuales. Ya todo lo demás es lo mismo. Bueno, responde bastante a todo esto de la historia, la personalidad reciente. Y vamos a hablar ahora, cerrando ahí con los bambán, ¿no? La línea más o menos de la historia de la música cubana. Vamos a hablar de un tema para mí fundamental, central y muy interesante, que vos hablas siempre, de por qué la salsa, la música llamada salsa,
no existe como género musical con identidad propia, ¿no? Como algo nuevo que se identifica por tal cosa, ¿no? Y es que, no, explíquelo usted, maestro, el tema de la clave, la estructura musical y todo Claro, eso. claro. Mira, yo voy a empezar por un tema, te voy a tocar el tema moral. Fíjate, nosotros los cubanos tenemos miles de defectos, miles. Si alguien tiene defecto como grupo cultural, antropológico, somos nosotros los cubanos. Pero yo pienso que los cubanos, por ser la música, una cosa tan que marca tanto su identidad nacional, todo el mundo tiene música, ¿eh? Todo el mundo tiene música en su país, pero no creo que haya un país en el que la música ocupe un lugar tan importante en su autodefinición. ¿Eh? El italiano se autodefine por su altura y por su comida, los franceses por su comida, pero el cubano de lo que alardea es de su música y de su arte. A nosotros no se nos ocurriría nunca cambiarle el nombre al tango argentino o al merengue dominicano. No se nos ocurriría. Bien, y que vamos a decir, nuestros hermanos latinoamericanos se hayan servido de una forma tan desaforada de algo que es tan importante para nosotros, aprovechando esta coyuntura tan triste que es la Guerra Fría, la política, la ideología y todo eso, para ponerle un nombre diferente a un género que es netamente cubano, a mí me parece algo que debería repararse sistemáticamente. La gente debería aprender a respetar eso y eliminar esa palabra. Eso es una falta de respeto y una falta de consideración histórica a nosotros que somos más. Te voy a decir por qué no es un género. Muy sencillo. Las cosas tienen algo que se identifica. Tú sabes que esto es un libro, porque por definición un libro tiene que tener, bueno, una cubierta y tiene que tener unas páginas, o sea, unas hojas en las que se escribe o se ilustra algo. Aquello es una mesa porque hay una tabla con unas patas. Puede tener tres, una mesa y un libro en un libro. Ahora, un género musical se identifica por unos atributos de identidad. Una de ellas es un formato musical que lo define. Una orquesta de tango no es igual a un grupo de flamenco. No puedes sacarle la música que tú le sacas a un grupo de flamenco, una guitarra y unos cajones, no van a producir jamás tango. Y se ve. Un grupo de rock no puede producir flamenco. Y un grupo de rock no puede producir tango. El formato musical define el género. Vamos a decir que esa es la madre, ese es el hardware. Una computadora adentro tiene un software. Bien. Esa armazón física es el formato musical. Por tanto, lo que llaman salsa no tiene su formato musical propio. Básicamente tiene una orquesta de origen cubano, con una sesión rítmica, todos los instrumentos rítmicos son de origen cubano. Tumbadora, conga, ¿no? Lo que se llama conga, que en Cuba se dice tumbadora, las pailas o timbales, el bongo, todo eso es cubano. Ahora, la batería, que no es cubana, todo lo que se hace allá adentro es inventado en Cuba. O sea, estamos hablando de que puedes tener un instrumento musical con unos patrones rítmicos. O sea, esto es una conga y tú si le haces, qué sé yo, así, este patrón rítmico nació en Argentina. Bueno, es una conga, pero este patrón rítmico obedece al tango. No, los patrones rítmicos que se hacen en lo que se dice salsa son patrones rítmicos cubanos. Y lo otro es el patrón rítmico que define al género, la célula rítmica. La célula rítmica o célula ritmática, hay gente que dice ritmática, que es el patrón rítmico, que define el género, que es el ADN, la huella digital del género,
es la clave y eso identifica al son cubano. Así que la salsa en todo caso es un subgénero o un estilo de interpretación foráneo de la música cubana. ¿Qué es la salsa? Música cubana. ¿Tocada por quién? Por otros. Como que ahora seamos un grupo de cubanos que nos gusta el tango y agarramos y empezamos a tocar tango. Eso no deja de ser música argentina. Somos cubanos tocando música argentina. Y no puedo decir que entonces es música latina. Sí, latina, bueno, música humana o música terrícola o música universal. ¿Por qué? Porque está dentro del universo. Pero básicamente no. Unos cubanos tocando rock están tocando música foránea, música inglesa, música americana, la que sea, pero no música cubana. Entonces, ese es el problema. Ahora, espérate, discúlpame un segundo. Hay un pequeño detalle aquí, que es que siempre la gente quiere asociar de una manera totalmente correspondida la música con el baile. Entonces la gente quiere utilizar términos musicales y enfoques musicales para hablar de términos bailables, de términos danzarios o dancísticos o coreográficos, como mejor encaje la palabra. Digo esto porque hay gente que dice que la palabra danzario no existe y bueno, en Cuba se utiliza como si nada. Bien, la salsa como baile. Tú puedes decir que una cosa existe cuando tú la puedes caracterizar. Tú puedes decir, Joel Marrero existe porque mira, es un tipo medio calvito, gordito, con una huella digital así, con un padre y una madre asado y que el tipo hizo y desarrolló un método. Ah, ¿quién es? Joel. Y así vas a buscar el tema del baile, de la llamada salsa, es que no tiene definiciones. Por definición está indefinido. ¿Qué cosa es la salsa? Es inventar una fórmula mágica, una combinación de palabras, y es la mezcla de varios ritmos, y no hay ritmos mezclados, ninguno, sigue siendo música cubana, porque cha-cha-cha no está mezclado con nada, es cha-cha-cha. Cuando toca cha-cha, tú no dices que es salsa. Y en todo caso, los ritmos mezclados surgieron en Cuba en los años 50. El bolero son, el bolero cha, que son ritmos que son intergéneros. Esos intergéneros se inventaron en Cuba, no se inventaron en Nueva York, ni se inventaron entre latinos. O sea, no hay un modo de decir que eso no es cubano y que además existe. Ahora, el baile es un baile, vamos a decir que es un conglomerado parásito de un montón de cosas. Lo que se le ocurra meter, lo meten. ¿Y por qué es posible hacer eso? Porque es artificial. Porque eso no viene de una cultura en la cual se decantan técnicas que parecen ridículas o que no funcionan. Cuando tú haces algo artificial, tú lo haces artificial y no pasa nada. Yo puedo estarte aquí hablando en poesía, a mí me da la gana, pero cuando voy a la vida real, yo no le puedo hablar en poesía a mis hijas y a mi mujer porque me van a decir, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Es lo que pasa con los ambientes de salsa. La gente, yo no sé qué es lo que se fuma, que cuando entra en la puerta de la discoteca para allá, se mete en un personaje salsero y tú las ves haciendo una cantidad de cosas que tú dices, señor, qué cosa tan ridícula. Y es precisamente porque el baile está concebido como esa enajenación. Eso no forma parte de una cultura real, que es completamente lo contrario a lo que ocurre con el tango o a lo que ocurre con el casino, con bailes que son bailes que están formados dentro de una evolución social. O sea, por ejemplo, cada uno baila como se le da la gana, eso no es tema de discutir, ¿no? Pero hay cosas que representan fielmente la cultura de un pueblo, la tradición de un pueblo bailable, y hay cosas que no. O sea, eso es muy importante para identificar, ¿no? Eso es lo que hace la pureza de una cultura danzaria en este caso. Y bueno, las transversaciones culturales muchas veces con fines económicos. No, es que la tal apropiación cultural parece un ángel, ¿eh? Pero la apropiación cultural es una apropiación económica también, porque no, o sea, esta música y estos bailes no solamente son un patrimonio cultural, son un patrimonio económico.
parece. ¿Eh? Bueno, y ha pasado también esto de dar workshops o talleres o clases de ritmos latinos. Esto que vos decías, la música latina no existe. Si yo digo que voy a hacer un taller, un seminario, un workshop de ritmos latinos, la gente yo puedo dar una clase de tango, como puedo dar una clase de merengue, como puedo dar una clase de son, y nadie me puede decir nada, porque es todo latino. ¿Sí? ¿Qué pasa con la música? ¿No? Es más, que si bailas la tarantela italiana, también está autorizada porque los italianos son los únicos latinos que hay, en realidad. Mira, creo que bastante completo lo que hicimos acá, hablar de la historia de la música cubana, pasado por personalidades referentes, la evolución de la música cubana, como esto de que la inexistencia de la salsa, y a mí me quedó un tema de tintero que me olvidé. Después de la revolución, el tema de las orquestas que pasaban a la fama o que les iba bien o que preponderaban, ¿no? en el ambiente bailable, tenían que tener de alguna manera la aceptación de alguna manera o la aprobación del régimen de Fidel, ¿no? Si no, Mira. El problema es que en Cuba se institucionalizó todo. ¿Eh? En Cuba se institucionalizó todo. Te voy a poner un ejemplo para que tú te vayas, un ejemplo quizás hasta contraproducente. En Cuba, ahora mismo acaban de parar una manifestación de bicicleteros, de ciclistas, contra el cambio ambiental, es decir, el cambio climático. Tú en Cuba no te puedes manifestar si no está institucionalizado, si no está mandado por ellos. Es más, tú sales ahora con carteles a la calle diciendo ¡Viva Fidel! ¡Fidel es eterno! ¿Ah? Y te meten preso. Porque pues te dicen, ellos saben que la gente no quiere. No, te meten preso porque ellos lo toman como una burla, porque ellos no te lo van a creer. Si ellos no lo organizan, ellos piensan que se están burlando de ellos. ¿Eh? Y de hecho lo sería, pero ellos saben que la gente no lo haría. O sea, en Cuba todo lo tienes que hacer mandado por ellos. Bien, en Cuba dijeron, arriba, los niños, ¿cómo los organizamos? Los niños no pueden estar, los niños van a ser la Organización de Pioneros José Martí. Los artistas van a ser la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC. Las mujeres van a ser la Federación Cubana, la Federación de Mujeres Cubanas. La gente del barrio, ¿qué hacemos con la gente del barrio? Bien, vamos a organizar los comités de defensa de la revolución. Los jóvenes, la Juventud Comunista, la Unión de Jóvenes Comunistas. Los obreros, la Central de Trabajadores Cubanos. Desaparecieron todos los gremios. Hicieron a la gente votar para renunciar a su derecho a huelga. Imagínate, el trabajador cubano fue obligado a renunciar a su derecho a huelga porque la revolución supuestamente ya había resuelto todos los problemas. Menos mal, ¿no? Ustedes hasta ayer, pero ya la revolución fue por los trabajadores, así que ya ahora ustedes no pueden hacer huelga contra nosotros. Bien, los artistas. La educación es la clave de todo eso. Fíjate, si tú miras la Edad Media, la iglesia, ¿de qué se encargaba? De la creencia, de la sanidad y de la educación. Cuando ocurre la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, cuando el país, la república empieza a ser laica, se separó la le iglesia. quitan a la iglesia a la iglesia le quitan las dos cosas más importantes que necesita el hombre para creer. O sea, el hombre necesita cosas para creer. La gente cree porque tiene miedo. Fundamentalmente la religión nace del miedo natural que uno le tiene a la muerte. Y el miedo a la muerte se resuelve de varias formas. Una es creyendo en algo más allá de la muerte. Otra es, por si acaso, antes de llegar a ese extremo, estar vivo y sano, por tanto, la salud. Y la otra es la parte intelectual, el conocimiento. Eso lo apoderó la iglesia durante mucho tiempo. Bien. Fidel Castro
es un hijo de puta, pero es un genio. Es un genio. Ese tipo combinó todo. Desde lo que hizo Pol Pot en Campuchea, de poner a trabajar a los niños en el campo, de movilizar, en vez de vaciar las ciudades y llevar a la gente a trabajar en el campo y cometer el error que hizo Pol Pot, lo que dijo fue aprovechar las características antropológicas de esta población. Niños pubertando, locos por tener novios y novias. Vamos a poner niños y niñas en edad adolescente juntos a vivir en una escuela. Y de paso los ponemos a trabajar en el campo. Le enseñamos cancioncitas y así tengo una población, una mano de obra no barata, gratuita, infantil. Y lo que en otro lugar fue considerado una atrocidad, en Cuba se considera como un gran logro de haberle enseñado a los niños el valor del trabajo, cuando en realidad lo que estaba era haciendo trabajo, mano de obra infantil. Bien, eso, todo esto para decirte que él administró lo que administraba la iglesia en el medioevo. Para tener la gente en la mano es la creencia, que es la ideología, en la justicia y todo esto, la salud y la educación. Lo mismo que hacía la iglesia en los tiempos de Richelieu. Lo mismo. Bien. La educación la dividió en varios tipos de educación y ahí entra la educación artística. Y la educación artística está en función de los valores del régimen. Por tanto, los músicos son músicos revolucionarios, formados en escuelas revolucionarias. Ahora, que los niños, los negritos, que antes eran pobres, que querían ser músicos quizás y no podían, ahora sí lo pueden ser, es cierto. De que están emancipados, están emancipados. De que el pobre que no podía llegar a nada, ahora es por lo menos bongocero, está bien, está institucionalizado y tiene un título universitario de bongocero. Eso permite una producción de orquestas que el mundo de la salsa no produce. El mundo de la salsa, como no está institucionalizado, la salsa está condenada a morirse porque no hay relevo. ¿Cuántos grupos de salsa se pueden listear ahora mismo? Existentes. La Fania ya no existe. Combo de Puerto Rico, Oscar de León, que toca solo, no tiene orquesta. Arman las orquestas, coyunturalmente, como decimos ahora en Cuba. Ahora, en Cuba existen las orquestas como empresa y están todas, vamos a decir, sindicalizadas, controladas por el Instituto de la Música. El Instituto de la Música es el que cobra las comisiones por la exportación de la música cubana. Antes cobraban el 75% y a la orquesta le daban el 25%. Ahora el 75% va para la orquesta y el 25% va para el Instituto de la Música, pues se dieron cuenta que los músicos cubanos se le estaban quedando todos en el extranjero. O sea, formaban gente adentro, se le iba para afuera y ya tenías a Isaac Delgado, a Manolín, el médico de la salsa en Miami. Se te estaba yendo todo el mundo. Pablito NG, no, Pablito, ¿cómo es? FG, perdón. Todas esas orquestas tuvieron este problema de que se le iba a la gente. Entonces lo cambiaron. Pero lo que sí es una realidad, que no estoy diciendo que vivan bien, porque casi todos los músicos estos, en realidad lo de ellos es ir afuera, aunque sea con un contrato de kilos. Por eso es que tú ves las orquestas cubanas también por ahí, por allá, porque los traen con kilos. Pero ellos, el negocio es poder salir afuera, entonces vender tabaco cubano. Que los cubanos, los músicos cubanos y los deportistas cubanos de alto rendimiento, las campeonas del mundo de voleibol, en realidad el negocio de ella es salir afuera y darle una caja de tabaco comprada en contrabando a alguien que por ser ella campeona mundial le dice: te voy a dar $300 por esa caja de tabaco para ayudar. Pero de eso viven básicamente los músicos cubanos. Digo este tema no para denigrarlo, sino para
explicar una situación que hay de degeneración moral detrás de una gente que supuestamente era un, vamos a decir, un escudo de defensa ideológica de la revolución, poco a poco se fue convirtiendo en un negociante, en un contrabandista y en un tipo que canta entonces los valores de lo que está ahora en la calle. Por eso es que vas a ver tantas letras malas. Pero lo que sí es cierto es que en Cuba hay orquestas y seguirán habiendo orquestas por largo rato, porque el gobierno y Cuba como tal, el país, aunque cambie el gobierno, estoy seguro que eso es una de las cosas que se mantendría. En el mundo, sumando todas las llamadas orquestas de salsa que hay en el mundo, no suman el número de agrupaciones que hay en Cuba formadas, ¿eh? No estoy hablando de las que son casuales. Porque Oscar de León es un cantante, pero Oscar de León ya no tiene orquesta. Rubén Blades, no sé si tendrá orquesta. Pero ponte a ver quién tiene una orquesta que está ahí todo el tiempo sonando. Esta gente vive en solo. Gilberto Santa Rosa tiene orquesta. A mí me parece que no tiene orquesta. A lo mejor estoy hablando bobería, pero a mí me parece que forman orquestas coyunturalmente, ya vienen con todos los papeles, con todos los arreglos y todo eso. Pero no, en Cuba sí existen las orquestas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, un ejemplo clarísimo Alberto Álvarez, ¿no? Son de... No, mira, por mencionarte, los Bambán. Activa, ¿eh? Los Bambán. Manolito Simonet y su trabuco. Alberto Álvarez. Revés. Original de Manzanillo. Sierra Maestra, no sé si se habrá disuelto. Estoy hablando de las grandes orquestas, ¿eh? Alexander Abreu y Habana de Primera. La gente empezó a coger antes tú no te llamabas, la orquesta tuya no se llamaba tu nombre, ¿eh? Se llamaba Los Bambán. Se llamaba Son 14, no Adalberto Álvarez y su son. Pero eso lo metió en Cuba, lo metió Oscar de León. Oscar de León fue el que le dijo a Alberto Álvarez, ponle a tu orquesta en vez de Son 14 a Alberto Álvarez y su son. Entonces ya por ahí empezó el Joel Marrero y su grupo de súbditos. No casino para todo. Ese es lo que se inventó en Cuba, el chauvinismo ese y el caudillismo ese de yo soy el tipo y la orquesta es. Pero así hay un montón. Sí. Bueno, creo que este video de la historia de la música cubana ya quedó bastante completo. Vamos a terminar aquí la grabación y el próximo video vamos a hablar en concreto de la historia del baile de casino, ¿sí? Algo que estamos muy interesados todos en aprender, mucha gente quiere saber, así que vamos a continuar con este próximo video. Nos vemos luego.